now give the floor to the representative of Venezuela, who will be speaking on behalf of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. You have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. La República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. En interés del tiempo formularé una versión resumida de nuestra intervención. Señora presidenta, la erradicación de la pobreza, así como el poner fin al hambre en el mundo, han sido durante mucho tiempo una de las principales prioridades de la comunidad internacional. Ambas constituyen el núcleo de la Agenda 2030, que sigue siendo nuestra hoja de ruta no solo para alcanzar sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, sino también para superar, a través de acciones colectivas y concertadas, y sobre la base de un mayor sentido de unidad, cooperación y solidaridad, los retos comunes a los que nos enfrentamos de cara a la realización del derecho inalienable al desarrollo de nuestros pueblos. Sin embargo, debemos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que, por una razón u otra, actualmente nos hemos desviado e incluso alejado de la consecución de estos nobles y anhelados objetivos. Los hechos y las cifras así lo demuestran. En la actualidad, más de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema, mientras que más de 820 millones de personas padecen hambre en todo el mundo. Se espera que la situación empeore según los informes de los expertos de las Naciones Unidas. Señora presidenta, la pandemia de la COVID-19 ha ciertamente agravado esta realidad, al tiempo que ha revertido muchos de los logros alcanzados en el ámbito del desarrollo. De hecho, desde el inicio de la pandemia, unos 100 millones de personas se han visto empujadas a la pobreza extrema y más de 160 millones se han sumado a los que pasan hambre en el mundo. Asimismo, no podemos ignorar el impacto de otros retos preexistentes, como el cambio climático, pero también el hecho de que el mundo se enfrenta actualmente a una crisis multifacética que tiene varias dimensiones y un impacto, entre otros, sobre la economía global, las cadenas de suministro y los costes del transporte mundial. En este orden, también aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra profunda preocupación ante el potencial impacto de las tensiones geopolíticas alrededor del mundo sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad, especialmente en los ámbitos de la pobreza y la erradicación del hambre, una realidad que no solo está exacerbando unas condiciones socioeconómicas ya difíciles de por sí, sino que también están alimentando una mayor incertidumbre y afectando en gran medida los precios de los productos básicos, especialmente los de la energía, los fertilizantes y los alimentos. Señora presidenta, debemos reconocer que existe una segunda y diferente pandemia que también está agravando todos estos desafíos y socavando los esfuerzos nacionales en favor de la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los objetivos referidos a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, así como a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Nos referimos a la pandemia del unilateralismo, que se caracteriza por la continua promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de toda norma del derecho internacional. Los Estados miembros de nuestro grupo de amigos serán claros en este contexto. Las medidas coercitivas unilaterales, dado su amplio alcance, sus implicaciones extraterritoriales y su naturaleza sistémica, están exacerbando deliberadamente la crisis multifacética a la que se enfrenta hoy la humanidad y seguirán no solo repercutiendo negativamente sobre la economía global en su conjunto, sino también causando y prolongando el sufrimiento humano en todo el mundo, a menos que se ponga fin de forma completa e inmediata a todas estas medidas ilegales, lo cual permitiría a todas las naciones aprovechar plenamente sus potencialidades productivas y contribuir así a la estabilización y la superación de los retos actuales. La aplicación ilegal de medidas coercitivas unilaterales dirigidas contra la población civil como parte de una política generalizada y sistémica que en última instancia resulta en sufrimientos innecesarios que equivalen a crímenes de lesa humanidad, impiden la plena consecución del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. En otras palabras, no solo representan un ataque deliberado contra el derecho al desarrollo, sino que también crean y agravan las condiciones de pobreza y desigualdad en los países afectados, al tiempo que hacen casi imposible, por ejemplo,
la compra de equipos o piezas de repuesto para maquinarias destinadas, entre otros, al desarrollo agrícola de las naciones sometidas a esos bloqueos de facto. Señora Presidenta, permítanos en este contexto recordar que la OMS ha reconocido que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Asimismo, en una declaración conjunta emitida por los jefes de la FAO, del FMI, del Banco Mundial, del PMA y de la OMC en julio de este año, se afirmó que este tipo de medidas restrictivas solo contribuyen al aumento de los precios de los alimentos. En otras palabras, su eliminación solo contribuiría a los esfuerzos en curso para abordar la actual crisis de seguridad alimentaria. En este sentido, al tiempo que saludamos la iniciativa del secretario general de establecer un grupo de respuesta a la crisis mundial en materia de alimentación, energía y finanzas, también nos valemos de esta oportunidad para hacerle un llamado a que evalúe urgentemente y aborde en sus futuros informes el impacto negativo de las sanciones unilaterales sobre la actual crisis mundial, incluidas sus dimensiones alimentaria, energética y financiera, así como los esfuerzos nacionales para aplicar la Agenda 2030 y avanzar efectivamente hacia la erradicación de la pobreza y el hambre. Concluimos alertando que el camino para abordar y superar con éxito los actuales retos a los que se enfrenta la humanidad no es la aplicación continuada de medidas coercitivas unilaterales o su ampliación, ni tampoco la imposición de restricciones comerciales injustificadas y arbitrarias, incluidas las barreras arancelarias y no arancelarias, sino la adopción de medidas conjuntas, eficaces, inclusivas e innovadoras que en estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional nos permitan superar juntos, mediante una mayor solidaridad y cooperación, la actual crisis multifacética que, ya sea por escasez o por inflación, nos amenaza hoy a todos por igual, en particular a cientos de millones de personas en el mundo en desarrollo. Muchas gracias, señora Presidenta. I thank the Deputy Permanent Representative of Venezuela for his statement, and I